Listo, entonces tenemos una viga, estamos diciendo que la W16 por 40 Hágale, hágale. en 6 metros, perdón, le cierro el micrófono. Una viga W16 por 40 en 6 metros con una carga de 120 kilonewtons me genera un momento de 180. Y eso que no estamos incluyendo el peso propio de la viga, ¿no? Estamos pensando que es una carga externa. Y ustedes me dicen, cambiamos de material, arriesgándonos a perder compacidad, o cambiemos de sección, ¿sí? Entonces, aquí es donde nos aparece nuestro famoso C sub B, ¿sí? Y dice que es un factor de gradiente de momento, según nos dijo Daniel, y nos dijo que la norma lo expresaba de cierta forma, ¿cierto? Con esa ecuación. Y nos dice que ese C sub B, bueno, ya sabemos que es el C sub B, que el M max de la ecuación es el momento máximo como tal de la figura, ¿cierto? Ya lo conozco. MA, MB y MC, valor absoluto un cuarto, un medio. El MA es al 25% de la longitud no ariostrada. El MB es en la mitad de la longitud no ariostrada, al 50%. Y MC a los 3 cuartos o el 75% de la longitud no Espérame, espera ariostrada. que estoy ocupado. ¿Sí? Perdón, les apago el micrófono. No sé quién lo tiene prendido por ahí, que estamos. Listo, gracias. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos presente, MA, MB y MC al 25, al 50 y al 75% de la longitud no ariostrada. Para este caso, pues estoy apoyado en mis extremos, esa va a ser mi longitud. M máximo, en el momento máximo, y el RM me dice que es un parámetro de monosimetría de la sección transversal, donde es 1 para miembros de doble simetría, como en nuestro caso, ¿cierto? O puede ser 1 para miembros de simetría simple flexionados con curvatura simple. Ok. Entonces, prácticamente se nos convierte en 1, ¿sí? Y esto tiene que ser menor o igual a 3. Ya estamos limitando, que el C sub B va entre 1 y 3. Bueno, para este caso, yo conozco el M max, ¿cierto? Voy a ponerlo por acá con colorcitos. Así es que el M max va a ser PL cuartos, ¿cierto? O FL cuartos, si lo quieren ver. El MA va a estar aquí al 25%, ¿cierto? O sea que para este caso, el momento máximo me coincide con la mitad, con MB, ¿cierto? El MA al 25% y el MC al 75%. ¿Puedo reemplazar esos valores? Bueno, mentira, todavía no los puedo reemplazar porque no conozco cuánto es MA. Para eso, pues tengo varias opciones. Ustedes saben hacer el método de los cortes en estructuras. Si mi fuerza es F, ¿cierto? Mi reacción va a ser aquí F medios, mi reacción va a ser F medios, y yo puedo hacer pues una regla de 3 aquí, hacer un corte por acá, ¿cierto? Al punto 25 para conocer cuánto es el momento. ¿Mm? Entonces me daría que F medios por L cuartos, perdón, por L cuartos, por L cuartos, que sería esta longitud, la mitad de L medios, ¿cierto? Entonces hacemos una línea, en mi momento acá, esta línea no me gusta, hacemos una línea, ¿cierto? En L cuartos, yo tengo 3 L cuartos. Entonces, L cuartos por F medios, que es la fuerza, me da un momento de ¿cuánto? F por L cuartos, ¿no?
Perdón, FL octavos, ¿cuánto les da? Díganme algo, ¿se fueron a almorzar? Si hago el corte, aquí donde tengo el cursor, voy a tener F medios de reacción por L cuartos. No le estoy poniendo el valor de carga en este momento, ¿de acuerdo? Solo voy a plantearlo en función de la carga, que tenga una carga F. Entonces, F medios por L cuartos, eso me da F por L octavos, ¿no? MA. No sé si F por L octavos me da 90, supondré que sí, pero pues para que lo tengamos en cuenta. En la parte de abajo, bueno, perdón, ese es el MA. El MB, ¿cuánto sería? F por L cuartos también, ¿no? Porque el MB coincide con mi momento máximo que está en la mitad de la viga. Y el MC, ¿cuánto es? Puedo hacer el corte del MC ahora en este punto, ¿cierto? Donde digo que es FL, perdón, F medios por 3L cuartos menos FL por un cuarto, y si estoy bien, me va a dar FL octavos. Esto también, para esta gráfica es muy fácil de estimar. ¿Por qué? Porque si es una estructura simétrica, voy a tener el mismo valor de momento al 25 y al 75%. Entonces, el MC va a ser igual a FL octavos. Si reemplazo, voy a reemplazar aquí arriba, en esa expresión voy a tener en el numerador que 12.5 por el momento máximo que va a ser FL cuartos, ¿cierto? Y en el denominador voy a tener 2.5 por FL cuartos más 3 por momento en A, dijimos FL octavos, más 4 por momento en B, FL cuartos, más momento en C, 3 veces momento en C, que va a ser FL octavos. ¿Cierto? Entonces yo puedo factorizar eso que está en la parte de abajo. Puedo sacar a un lado FL. Lo puedo expresar también como FL factor de 2.5 sobre 4 más 3 octavos más 4 cuartos más 3 octavos. ¿Cuánto me da eso? Ya numéricamente hablando. 1,31,5 les da el denominador. 2.5 dividido entre 4 me da 0,625. 3 octavos me da 0,375. Eso lo multiplico por 2 y 4 sobre 4 da 1. El denominador me da 2,37.
¿sí? Denominador, ok. Pero bueno, listo. Eso nos da el denominador. Pero miremos entonces qué nos pasa con esos datos. Resulta que al hacer esa reducción, en el numerador yo tengo FL cuartos y en el denominador también tengo FL, ¿cierto? Entonces los puedo cancelar. Entonces aquí me doy cuenta que este coeficiente C sub B yo lo obtengo a partir de los momentos, pero es independiente de la carga, ¿sí? Por eso yo les dije, no, no lo hagamos numérico, hagámoslo con la expresión misma de la fuerza F. Entonces aquí puedo eliminar el valor de la carga. Y ahora sí creo que es el valor que me da Daniel, que me dice que 12.5 cuartos dividido entre ese denominador, 12.5 cuartos dividido entre este denominador me da 1.31 para este caso. Entonces aquí el C sub B me dice 1.31. ¿Sí? ¿Qué implica? ¿Ustedes se acuerdan dónde estaba ese coeficiente C sub B? Vamos a buscarlo. Que yo les dije, créanme que es 1, créanme que es 1, pero ahora vean que es un poquito más grande. Este coeficiente C sub B, yo lo encontraba, creo que aquí lo tengo en esta siguiente diapositiva. No lo tengo. Bueno, acá, en el cálculo del momento nominal, para zona elástica y para zona inelástica, ¿sí? Por esa razón es que yo encuentro ese valor acá en el recordando, vemos que es un poco más grande, que me está dando esa sobrecapacidad que escribí hace un momento, ¿sí? Obviamente, no me lo da para zona plástica porque aquí yo no puedo ir más arriba. Donde se me plastifica la sección, hasta ahí llego. Pero donde tengo carga inelástica o tengo carga elástica, sí puedo irme un poco más, ¿sí? Entonces, por eso es que, digamos, es un offset que tiene esta curva hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Porque acá ya no puedo ir más de el momento de plastificación. Entonces, ahora resulta que mi resistencia se me incrementó. Si yo estaba planteando que la viga me resistía, ¿cuánto dijimos que me resistía? 165. 165.1, 165.1, ahora es 165.1, lo afecto por 1.31 y ¿cuánto me resiste la viga? 217, 216. Ah, pero ya 216 supera a este 180, ¿cierto? ¿Cuánto me da 180 dividido entre 216? 180 entre 216 me dice José que da el 83%. Resulta que no cambia mi viga, ¿cierto? Con la misma viga que antes estaba trabajando sobreesforzada en un 10%, ahora está trabajando al 83%. ¿De acuerdo? Pero esto dependiendo ahora de la tipología de carga, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no dependo de la magnitud de la carga, sí dependo necesariamente del diagrama que esté utilizando. No es lo mismo si tengo una fuerza simplemente apoyada, que tengo este diagrama, a si tuviera una fuerza uniforme, que tengo un diagrama que es curvo. ¿De acuerdo? En ese caso, los valores de MA, MB y MC pues van a ser diferentes. Entonces, pues muy seguramente este coeficiente C sub B también va a variar. Entonces, esa es nuestra filosofía del C sub B.
¿Alguna pregunta? ¿Cuándo se utiliza el C sub B y cuándo no? Pues Daniel, eso es a criterio. Algunos programas, algunos ingenieros no lo utilizan el C sub B y siempre toman como uno. ¿Por qué? Me dicen, no, pues vamos por el lado de la seguridad, ¿cierto? Yo lo utilizaría, yo lo utilizaría. ¿Por qué? Porque es que no estamos en Sí. contra de la seguridad tampoco. Lo que pasa es que no me va a quedar tan sobrediseñado el ejercicio. Si yo tengo un modelo en SAP o en el programa que estemos trabajando, donde tenga muchas combinaciones de cargas, ¿cierto? El diagrama no me va a dar tan perfecto como es este diagrama triangular. Entonces allá yo puedo ingresar, ¿cierto? Busco el momento máximo que no tiene que estar en la mitad, ¿cierto? Ahí me dice momento máximo, pero no me dice que está en la mitad. Busco el momento máximo, allá le digo al programa, dígame cuánto es el momento en el 25%, anoto el valor, cuánto es el momento en el 50, cuánto es el momento en el 75, que tampoco tienen que por qué ser iguales el 50 y el 75, y calculo el valor de ese sub B, ¿sí? Para una condición, digamos, un poco más exigente en cuanto a números, pero Ingeniero, para o que lo sea, como tenga por presente. ejemplo yo tuviera una sección como que está trabajando en 95%, ahí podría aplicarle perfectamente el CSP para que me cumpla. ¿Cómo? O sea que, por ejemplo, yo tengo una sección que me está trabajando en 95% de su capacidad, yo podría aplicarle el CSP y ahí me cumpliría perfectamente. No, de hecho, aquí esta sección estaba trabajando sobreesforzada en un 10%. O sea que lo que ustedes me dijeron es que esa sección W16 por 40 no me estaría cumpliendo, ¿sí? Y cuando hice el cálculo C sub B, resulta que sí me está cumpliendo. Entonces, ahí ya está la diferencia de criterios de los ingenieros diseñadores. Ustedes me dicen, no, vamos a cambiar la sección porque es que no nos cumple. Vamos a utilizar un C sub B de 1. Mi criterio es, no, pues yo conozco en la norma, porque nos estamos amparando en la norma, donde hay un coeficiente C sub B que nos permite aumentar la capacidad, ¿sí? Entonces, hago el cálculo y les digo, vea, ya mantuve el precio, mantuve la estructura, ¿cierto? Y resulta que no estoy en sobreesforzado, sino estoy por debajo en un 20%. Entonces, ahí me gano el contrato, me gano al cliente y el otro ingeniero pues ya queda sin trabajo. No, mentira, tampoco hay que ser así. Sí, pero pues, como siempre lo digo, es el tener un poco más de información, el tener ese poco más de información, pues sí puede ayudarnos a hacer más eficiente la estructura. La opción de ustedes, que es respetable, que era cambiar la sección, implicaba tener más peso en la estructura, ¿sí? Y también es válida, técnicamente válida, pero lo que pasa es que no sería de pronto lo más económico. ¿De acuerdo? Entonces, importante ese coeficiente C sub B. No hay pregunta, ¿cierto? Listo. Bien, Julián, bien. Ahora resulta, voy a enseñarle más trucos para reducir la competencia. Resulta que a esa viga, que cuando yo le aplique esa carga, ¿cierto? Si excedo mi carga, esa curva, su patín en compresión, va a tender a pandear. Entonces, ¿qué pasaría si yo le pongo una articulación en sentido perpendicular? Vamos a poner un color que me deje realmente ver. Voy a ponerle una articulación en la mitad, ¿sí? ¿Cómo es físicamente esa articulación? No sé, tengo una viga y le pongo un arriostramiento, le pongo una vigueta, ¿sí? Entonces, al ponerle una vigueta, ese patín que si lo veo en planta, voy a tratar de hacer un dibujo que no prometo mucho. Si esto es mi sección en planta, ¿cierto? Donde está apoyada inicialmente en este extremo y está apoyada en este extremo, no se van a ver mucho de mí por la curva que voy a hacer, ¿cierto? Pero cuando aplique la compresión, esto va a tener...
A ver si así, 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 así. Navego el mouse. Esto, créanme, tiende a flectar así. Al ponerle una restricción lateral, acá, ¿cierto? Una vigueta puede ser, pues estoy reduciendo la longitud del pandeo. Entonces tiene que pasar necesariamente por este punto. Entonces sigan haciendo acto de fe. Oh, baja, 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 baja. ¿Sí? Créanme que son unas líneas suavizadas. Entonces, mientras la condición 1, que es la naranja, tenía toda esa longitud de pandeo, en la condición 2, que es la moradita, tengo una longitud de pandeo que es la mitad. Por eso, si ustedes vieron hace un momento, en nuestra curva, aquí nos decía longitud sin arriostramiento. Ahora yo estoy poniendo una riostra en la mitad. Si pongo una riostra en la mitad, mi L, más bien mi LB, ahora es esta longitud, que es la que puede pandear. Entonces, si mi capacidad que yo evalué inicialmente eran de 165 kilonewton metro para 6 metros, cuando le puse la riostra, la longitud va a ser de 3 metros. Entonces yo ahora me voy a decir, no, mi viga es de 3 metros, ya no está por acá, y 3 metros resulta que tiene una resistencia muchísimo más alta, ¿cierto? ¿De cuánto? No sé. Ustedes me dirán, si aquí era 2, 3 metros debe estar por acá en zona inelástica, supongo yo. En 3 metros de cuánto es la capacidad. Alguien que me diga. Duan Camilo me dice 688, pero con CCB de 1.35. Bueno, listo. Dígame, Camilo, ¿cuánto es sin el C sub B de 1.31? Porque es que C sub B todavía no me aplica. ¿688? No creo. Porque la capacidad máxima era como de 299, 269. 82.5, tampoco creo. Si estando en 6 metros, si estando en 6 metros, tengo 165. Ahora que tengo la mitad, o sea, voy hacia atrás, debe tener un valor mucho mayor. Mi momento, Andrés Felipe. Y no creo que sea 319. No sé, voy a irme más atrás entonces. En esta curva, ¿sí? En 3 metros, vean, en 3 metros está por acá. Si lo interpolo, tiene que estar entre 200 y 250, 230, 242. Listo, Camilo, le creo, 242. No sé los demás, ¿sí? Con C sub B de 1, de momento de 1, ¿sí? Entonces, si le pongo ese arrastramiento, ¿sí da 242? 248, 243. ¿Cuánto es al fin? Camilo me dijo que era 242.8. Listo, 243. Ok. Entonces nos sube la capacidad. ¿Por qué? Porque vuelvo a mi misma viga a la que ustedes querían cambiarle la sección con L de 3 metros, Daniel.
a la que ustedes querían cambiarle la sección y resulta que lo que yo hice fue ponerle una vigueta y al restringirle esa longitud de pandeo, pues aumenta muchísimo la capacidad. Nuevamente, si tengo un momento actuante mayorado, aquí estoy suponiendo que esa carga de 120 kilonewton ya es mayorada, de 180 kilonewton metro, dividido entre 243, ¿cuánto me da ese cociente? 74%. 80 sobre 243 me da el 74%. Entonces, con ese arrastramiento tampoco lo cambiaría y esa viga que ustedes querían cambiar me sigue sirviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambié el arrastramiento, eso me redujo la longitud y la reducción de la longitud automáticamente me amplió la carga, la capacidad. Entonces, aquí, ojo, yo porque les dije, Dubán me estaba diciendo, Dubán Camilo me estaba diciendo, con 1.31 y las dimensiones del arrastramiento que, Daniel, ¿qué elemento me sirve de arrastramiento? Yo dije que puede haber puesto una vigueta, ¿sí? Lo único es un elemento que me restrinja el desplazamiento del patín superior para que no pandee, ¿sí? Hay que tener en cuenta las frases que actúan sobre el arrastramiento y también diseñarlo. No, pues de hecho es que esas son unas riostras. Yo puedo plantear este sistema como si fuera un sistema de entrepiso, ¿cierto? Varias viguetas, como las que vimos en análisis 2, y esta que sea una riostra. Entonces la riostra lo que va a hacer es restringirme esa longitud de pandeo. Entonces, ese es su objetivo principal. Y pues que ayudar a que el sistema de entrepiso actúe como un conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, estaba diciendo que Camilo me dijo que era 1.31 el valor que tengo por acá arriba. Allá comentarlo. No, Camilo, ojo. Ya. Esto siguió grabando, sí. Ok. Entonces, Camilo, no tengo que comentarlo. De hecho, me toca cambiar ese coeficiente por una razón. Cuando yo hago este momento, miremos que me dice momento A o momento B, valor absoluto del momento en el punto medio, el 50% del segmento comprendido entre dos puntos arriostrados. Entonces, si yo tengo dos puntos arrostrados, el primer arrostramiento será mi apoyo y el siguiente arrostramiento será este punto. Entonces, ahora voy a tener que calcular el C sub B teniendo aquí un 50, ¿cierto? Teniendo un 25 y teniendo un 75%. ¿De acuerdo? Entonces, calculémoslo. Ahora, aquí, en ese punto, si todo esto va a ser L medios, esto va a ser L cuartos, esta longitud va a ser L octavos. Mi momento en A va a ser igual a F medios de reacción por un brazo de L octavos, ¿no? Igual a FL sobre 16. Mi momento en B va a ser igual a el que ya habíamos calculado antes, ¿cierto? Por el 50% F medios por 2 L octavos o por L cuartos, ¿cierto? FL octavos va a ser igual. Y el momento en C, acá, va a ser MC F medios por 3 L octavos, igual 3 FL 16avos.
Momento máximo. Ese sí es el mismo. Ese no me va a cambiar. Va a ser FL cuartos. Entonces, si yo nuevamente reemplazo esa expresión en el numerador, pues me va a dar 12.5 por FL cuartos y en el denominador va a dar 2. ¿Qué pasó? 2.5 por el momento máximo que va a ser FL cuartos más 3 por el momento en A que va a ser FL 16avos, ¿sí? Ustedes le están haciendo FL 16avos más 4 veces momento en B que va a ser FL octavos más 3 veces momento en C que va a ser 3 por FL 16avos. Decimos no, sino 16avos, ¿sí? Nuevamente puedo factorizar el FL, volviendo a ver que no dependemos necesariamente de el valor de la carga, ¿sí? Pero sí me va a cambiar la magnitud, ¿no? No son los mismos términos que involucramos en el cálculo anterior. ¿Qué coeficiente de C sub B me da para esta condición? Uno ocho 20, uy, ¿qué pasó? 203, ya ahí empieza a haber variación. Voy a empezar con el denominador, a ver. 2.5 cuartos más 3 16avos, ¿cierto? Más 4 octavos, más 9 16avos. El denominador me da 1,875. Juan Camilo al revés, 1,875. Y el numerador me da 12.5 cuartos, 3.125. Hago ese cociente y me da 1,67. No sé si les da lo mismo. ¿Sí? 1,67. Entonces, por eso le decía a Juan Camilo hace un momento que me estaba poniendo el de 1,30. No, 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 espérame, porque ahorita toca aumentarlo. Entonces, ese momento a 3 metros con el arrastramiento de 2,43, si le aplico un factor de 1,67 por C sub B, ¿qué momento me da? 405. Ah, ya veo. No resulta, puede ser acá, que en este momento que obtuve, con C sub B me da por acá arriba, ¿cierto? Con este momento que obtuve, ese C sub B me da por acá arriba. Ah, pero yo por allá no puedo ir. Entonces, mi límite está acá, ¿de acuerdo? Acá tenía mi condición inicial de 2,43. Con un C sub B me da por allá arriba, pero sabemos que el límite va a ser la condición de plastificación del material. O sea que la capacidad va a ser plástica para 3 metros, ¿cierto?
¿Cuál es nuestro momento de plastificación? El phi sub MP era 267, 269, 268,5. Dividamos estos 180 actuantes sobre el 268,65. 67%. Listo, Daniel, gracias por los cálculos. Entonces, nuevamente, yo vengo aquí con mi labor de interventor, digo, de diseñador, y hablo con mi contraparte, el que me estaba diciendo, oiga, voy a cambiar la sección W16 por 40 por una más pesada para que me resista estos 120 kilonewtons, ¿cierto? Estas 12 toneladas, y va a traer más peso a la estructura. Entonces ustedes como contraparte van a decir, listo, sí, 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 cambiémosle esa viga, pero cambiémosla por una que sea más liviana, porque es que esta solo está trabajando al 67%. Díganme ustedes cómo quedan como diseñadores, ¿ah? Como unos reyes. ¿Cuánto trabajo creen que no les va a volver a salir por esa consideración? ¿Sí? Mientras el otro ingeniero, digamos, el ingeniero sin C sub B, quería llevarse, cambiar. Bueno, pues también ya aquí podemos entrar a hablar un poco de temas legales, de ético, ¿no? De ética, porque si el ingeniero dice, si a mí me van a pagar por obra, por peso de estructura, y sobre ese peso de estructura yo voy a cobrar una parte, pues obviamente él va a traer una viga mucho más pesada, ¿sí? Pero aquí, en nuestra labor de diseño, lo que queremos es dar unos diseños técnicamente viables y pues obviamente no darle en la cabeza al cliente. Entonces, de ese modo, podemos, ese conocimiento adicional, esa actividad adicional de ese sub B, pues nos va a permitir optimizar la capacidad de las secciones estructurales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿y usted con qué criterios escogieron las riostras? O sea, las secciones. No, de hecho yo no he dicho qué sección tengo para la riostra, solo que voy a poner una riostra. Lo único que voy a hacer es pongo una riostra de manera tal que me restrinja el movimiento del pandeo como tal de mi patín superior, de mi patina a compresión. ¿Sí? Pero puede ser de la misma sección de la vigueta que esté trabajando, o un poco menor, seguramente para ser más eficiente en cuanto a costos el proyecto. Se nos va a costar, ya vuelvo con ustedes. No hay que diseñarla. Generalmente ya va a tener cargas inferiores a las de las viguetas.